Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro espacio de reflexión con cafecito. Trae tu bebida apapachadora favorita y acompáñame a esta sesión de cafeterapia. Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Tania, soy artista, artesana y terapeuta, y hoy quiero platicar contigo un poquito sobre un tema bien interesante que espero que ayude a comprender un poco mejor cómo funcionamos en un nivel psíquico y por qué hacemos muchas cosas que parecerían ilógicas a veces. Porque todos buscamos crecer y mejorar y tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, a veces parece que nos metemos en el mismo problema una y otra vez o que vamos en camino contrario a donde queremos ir. ¿Te ha pasado? Bueno, pues este tema es la fragmentación de la psique. No sé si alguna vez lo has pensado, pero en nuestro proceso de aprendizaje, a menudo necesitamos dividir una tarea difícil en varias tareas más pequeñas. Por ejemplo, para aprendernos las tablas de multiplicar, vamos haciéndolo una por una, no todas de jalón. Y no nada más en el aprendizaje. Para el logro de nuestros objetivos, también es una estrategia el dividir las tareas difíciles o muy tardadas en otras más pequeñas. Y bueno, hay una razón por la que se nos facilita este proceso de dividir. Nuestra mente tiene una función analítica, o sea, que analiza. La palabra análisis significa distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición, o sea, separar las cosas para entenderlas más fácilmente, entenderlas mejor, poder ver de qué se componen. Entonces, en teoría, el psicoanálisis pues observa por separado distintas partes de la psique para tratar de conocer su composición. Y digo tratar porque, como dijimos en el episodio pasado, varias de estas partes son irracionales, o sea que están más allá de nuestra comprensión mental. Pero bueno, la pregunta es ¿por qué la psique se fractura? ¿Por qué se divide o se rompe de vez en cuando? ¿Y qué significa cuando esto pasa? Creo que esto lo tocamos un poco en el episodio de psicosis, pero siendo breve, pues la psique se fragmenta para analizarse por esta función analítica que les decía. Recordemos que somos seres vivos pertenecientes al reino animal, pero con la diferencia de la autoconciencia que tenemos. Tenemos conciencia de nuestra propia existencia individual en medio de este mundo, que es un conjunto de miles de formas vivientes que se encuentran en un universo todavía más vasto, y esta capacidad, o don, o maldición, como quieras decirle, de tener conciencia de nuestra existencia individual, nos genera muchos momentos de angustia, porque en el fondo somos minúsculos en el universo y lo sabemos. Sabemos que podría ser que nuestra existencia no tenga sentido alguno, que somos tan pequeños en un planeta tan enorme que realmente no importa lo que queremos o lo que no, o lo que decimos, o lo que somos, o lo que decidimos hacer. Este es uno de los miedos existenciales con los que nos enfrentamos como seres humanos. Y de ahí nace esta necesidad de trascendencia. Pero volviendo a la fragmentación y la conciencia de que somos seres individuales y pensantes, ¿cómo llegamos a comprender qué es lo que somos? ¿Para qué estamos aquí? Si tú crees en Dios, bueno, ¿para qué nos puso Dios aquí? O el universo, o la inteligencia divina, o los aliens, o no sé lo que tú creas. Bueno, esa es la pregunta a la que responde la función de fragmentación. Nosotros nos preguntamos estas cosas, pero los animales y plantas existen, también están vivos, también están aquí, pero no tienen estas crisis existenciales ni sienten como que tienen que hacer algo con su vida para trascender más allá de las funciones biológicas básicas de reproducción y eso. Entonces, realmente esta es una exploración a la búsqueda de sentido de los seres humanos. Los seres humanos necesitamos buscar el sentido de nuestra vida eventualmente, y esa búsqueda pasa a través de la fragmentación. Te voy a contar uno de los mitos de creación del universo para poder entenderlo mejor, porque para mí es un poco complejo. Y este mito viene de los mexicas, mi pueblo originario mexicano, porque yo soy de acá, y cuenta que en el inicio no había nada, existía solamente el potencial infinito. Este concepto es un poco abstracto y difícil de explicar también en idioma español, algunas palabras no tienen una traducción literal, pero bueno, yo he escuchado también el término del huevo cósmico, que es algo que todavía no está completamente vivo,
pero tiene todo el potencial de la vida, tiene todas las características que necesita la criatura que va a salir del huevo y pues está ahí, en medio del limbo de la existencia. A este potencial infinito de creación le llamaban Ipalnemowani, que significa aquel por el que se vive, que sería como el dios creador de todo, lo primero, lo más primordial que había es Ipalnemowani. Y de pronto este ser, alias conjunto de cosas, partículas y potencial infinito, tomó conciencia de su existencia, es decir, se dio cuenta de que estaba aquí en el universo. Y cuentan que comenzó a hacerse muchas preguntas, algo así como nosotros. En el orden de pensamientos, pues más o menos fue despertando y dijo, bueno, estoy aquí, y si estoy aquí, pero ¿dónde es aquí? Aquí pues le voy a decir universo, pero ¿qué es esto? ¿Y qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y entonces intentó voltear a verse a sí mismo, pero resulta que no podía hacerlo porque era lo único que existía. Entonces comenzó el proceso. Lo primero que hizo fue transformarse en una pareja divina. Los dioses creadores, Ometeotl y Ometesiwat, cuyos nombres significan algo así como dios de la dualidad y diosa de la dualidad. Así es que ya como pareja, siendo dos seres entre comillas separados, pudieron observarse mutuamente, sabiendo que provenían del mismo ser, pero cada uno tenía su mente racional distinta, eran dos conciencias distintas de un mismo ser. Así podían explorarse y responder a esta pregunta, ¿qué soy? Porque ya lo veían enfrente, ya podían tener esta opción de verse desde afuera. Esta exploración continuó y de esta pareja divina nacieron otros 4 seres, llamados los 4 Tezcatlipocas. Tezcatlipoca significa espejo humeante. Así es que estos 2 seres, dualidad de un mismo creador, concibieron 4 espejos, para poder continuar observándose y experimentándose y ver si podrían crear algo más. Que esto también nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando tenemos una idea, luego queremos ver si podemos llevarla a la práctica y a veces lo hacemos. Y a veces cuando tenemos éxito con alguna idea, vemos qué más podemos hacer con eso, hacia dónde más podemos extendernos, hasta dónde podemos llegar, qué más podemos ser a través de nuestras acciones y nuestra expresión. Y pues considerando que solo había 2 seres y querían llegar más lejos y hacer más cosas, tenían que dividirse nuevamente, ¿no? Estos 4 Tezcatlipocas eran las personificaciones de los 4 elementos, que comenzaron la creación de la tierra. Cuando la lava ardiente se juntó con el agua fría, se creó la roca dura y firme, y cuando el aire la desgastó con su fuerza, se creó la arena del desierto, y con el movimiento y el tiempo y a través de los eones fueron naciendo montañas y hundiéndose valles, las aguas se separaron de la tierra, y cada cosa nueva que era creada obtuvo vida. Y con esa vida, una pareja que representaba a su ser. Así como el creador original, las montañas tenían también a sus personificaciones, los señores de las montañas. Los cuerpos de agua también tenían a sus regentes. De ahí viene Tlaloc, dios del agua que viene del cielo, y su pareja Chalchiutlicue, diosa de las aguas que están bajo la tierra. Así toda la creación quedó nombrada, toda hecha por un fragmento del poder de cada uno de estos 4 espejos. Así que toda la creación podríamos decir que quedó hecha con pedacitos de estos seres, desde la cosmovisión mexica. Y después, ya que tenían la tierra y la materia y un mundo listo para ser habitado, pues ¿por qué no? Hay que ir más allá, a ver qué podemos hacer. ¿Podemos crear otros seres que sean así como nosotros? ¿Podemos hacer algo así más? Pues creo que eso es también uno de los impulsos creativos que tenemos, hacer cosas que sean como nosotros, que de cierta forma reflejen quiénes somos, ¿no? Entonces ellos quisieron crear vida y también para poder convivir con otras conciencias. Es como nosotros cuando pues ya tenemos nuestra vida, nuestras necesidades básicas y de pronto sentimos que hace falta algo, como que estamos muy solos. Entonces conseguimos alguna mascota o varias, o decidimos vivir con alguien más o juntarnos con personas con las que podemos compartir precisamente una parte de lo que somos, una parte de nuestros pensamientos, acciones, sentimientos y así. Entonces ellos crearon los primeros hombres
Y los 4 espejos se turnaron para ser soles, de ahí viene la leyenda de los 4 soles y después la del 5.º sol. Si quieren seguir profundizando pueden buscarlas, están por ahí en internet. Pero bueno, el punto es que desde un ser que tenía todo ese potencial dentro de sí y un cuestionamiento interno, se origina toda la creación. ¿Te das cuenta? Incluso si no te gusta este mito o no lo ves dentro de tus creencias, pensemos de forma un poco más abstracta sobre lo que simboliza cada ser y lo que representa este hecho de crear espejos. Yo creo que los humanos no somos tan distintos de este creador, con nuestras cuestiones internas y dudas existenciales, y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos algún problema? Generalmente nos relacionamos con alguien más. O buscamos en el exterior, ahora ya es también mucho con internet, no nada más con personas, pero necesitamos algo del exterior con quien poner ideas, con quien poder platicar sobre nuestros problemas. Necesitamos un espejo para poder observarnos. Pero esto no solo pasa en el exterior con otras personas, también pasa dentro de nosotros. Recuerda que como es adentro, es afuera. Por lo tanto, nuestra psique, nuestra alma, nos lleva a hacer esta división, a hacer una fragmentación interna para poder experimentarnos de manera distinta y así descubrir qué somos, quiénes somos. Vamos a pasar un poco a la parte biológica y del desarrollo de la mente desde que nacemos, porque esto también se ve aquí, no nada más en la parte espiritual, lo ha descrito la mitología y la religión y la cultura. La ciencia también lo ha descrito en nuestra biología a través de nuestras células. En un inicio los bebés no tienen conciencia propia. Mientras estamos en la panza de mamá, somos como ese huevo cósmico. Existimos, pero no por nuestra cuenta, ni utilizamos tanto nuestros órganos. Dependemos más de nuestra mamá, de sus células y su estado de salud, todo para poder nacer y venir a este mundo. Así es que ahí nuestra mente también está en un estado distinto, no tenemos conciencia de nuestra existencia como individuos. Incluso cuando un bebé nace, no ve a su mamá como un ser separado, porque cuando él tiene alguna necesidad, simplemente lo hace. Si necesita, hay comida cerca, él no tiene que moverse ni trabajar para eso. Solo llora cuando tiene hambre como un reflejo instintivo y la comida llega directamente a su boca. Y lo mismo, si tiene alguna necesidad de defecar o cualquier necesidad, simplemente lo hace, no se preocupa por eso. Es alrededor de los 2 años cuando nuestra mente empieza a despertar a la conciencia individual. Y nos empezamos a dar cuenta de que estamos vivos como personas y que somos seres individuales, no somos parte del cuerpo de mamá, ya no, ahora somos un cuerpo distinto, por lo tanto somos un ser distinto. Y entonces empezamos a explorar el mundo y a descubrirnos a nosotros mismos. Esta fase de separación es la primera etapa de creación del ego o una conciencia yoica, una conciencia del yo, del individuo. Y después, más adelante, como a los 7 años aproximadamente, viene otra etapa de refuerzo en el que ya generamos una identidad individual, en el momento en el que aceptamos por completo que somos un ser separado de nuestra madre. Que estamos divididos, que estamos separados de todo lo demás. Y también empiezan estas sensaciones de soledad y aislamiento y abandono. Antes pasa por ahí de los 2 años, pero es todavía muy inconsciente y muy abstracto. A los 7 es cuando empezamos a hacerlo más consciente. Y hay una frase junguiana que dice: creemos que somos individuos tratando de relacionarnos, pero en realidad somos relaciones tratando de individuarnos. Y a mí me gusta esta frase porque expresa precisamente esto. Cuando nacemos no somos ya un yo con nuestras fortalezas y debilidades y nuestra personalidad. Cuando nacemos no tenemos personalidad. Somos hijos de una relación, sea cual sea esa relación, puede ser violenta o muy amorosa, y luego puede que tengamos otras relaciones como hermanos dentro de la familia. Nacemos siendo miembros de una comunidad. Significa que nacemos con un rol, con una expectativa dentro de esa comunidad. Nuestro primer rol en la vida es el de hijos. Y conforme vamos creciendo nos toca la tarea de cuestionarnos ese rol y decidir si queremos cumplirlo o no.
si queremos cumplir con las expectativas que hay de nuestras relaciones sobre nosotros. Pero para poder decidir esto, primero tenemos que conocernos, conocer nuestros gustos, nuestra forma de ser en distintos contextos, nuestras emociones, y nuestra vida misma se va dividiendo. Conforme crecemos nos dividimos cada vez más en tareas, en áreas, escuela, familia, trabajo. No somos la misma persona, no manejamos la misma personalidad en pareja que como hijos o como padres o como colegas. Nos dividimos también para encajar, creamos nuevas facetas de nuestra personalidad, máscaras, y cuando me pongo la máscara de terapeuta soy distinta a cuando traigo puesta la máscara del artista o la de podcastera. O sea, en esencia sigo siendo yo, pero mis actitudes son un poco distintas, mi lenguaje es un poco distinto. Es como si dentro mío tengo estas tres partes y puedo utilizarlas, que son partes distintas, pero siguen siendo partes mías, así es que también comparten un origen común, que es mi yo, soy yo. Pero ahora, no solo están estas tres partes, aquí entran nuevamente los tan queridos arquetipos, porque los arquetipos son fragmentos de una mente divina. Y nosotros también, solo que estamos hechos de cosas distintas, por así decirlo. Es como si nuestras células y átomos se acomodan de forma distinta que las de los arquetipos. Pero venimos de la misma fuente, venimos de la misma mente universal, Dios o como le quieras llamar. Solo que además nosotros tenemos una parte material, los arquetipos no, viven en el mundo de la abstracción, en lo más irracional que hay, ¿no? Es como si la vida fuera una cocina y ahí hay muchos ingredientes, entonces se pueden hacer 1000 combinaciones de recetas, y algunas van a usar verduras y otras carne y otras las dos cosas, así es que tenemos un abanico inmenso de posibilidades, de hecho, infinitas posibilidades porque la creación es infinita. Pero, ¿cómo podríamos saber todas las recetas distintas que podemos preparar si no tuviéramos los ingredientes, si no tuviéramos a la materia separada en átomos, moléculas, ordenadas de forma que crean una zanahoria o un jitomate, ordenadas de forma distinta? Sigue siendo la misma materia, las mismas vitaminas y minerales, pero en formas distintas. Están los cereales, el arroz, trigo, etc. La fragmentación es la forma del universo de conocerse a sí mismo. Por lo tanto, en nuestra psique humana, que está hecha a imagen y semejanza de la psique divina, la fragmentación cubre la misma función. Otra vez acuérdense, como es arriba, es abajo. Y así es como nos descubrimos, así es como nos vamos conociendo y encontramos que dentro de nosotros sí hay un ego, pero también hay espíritu. Y hay sombra y también hay luz, y hay virtudes y defectos, cosas bellas, cosas feas. Si no tuviéramos estos espejos en el mundo exterior, que también nos mostraran que nuestro mundo interno tiene partes distintas, no podríamos observarnos de una forma tan compleja como lo hacemos. Y después de este rollo te quiero contar de una experiencia, de un ejercicio que hice alguna vez cuando ya tenía un rato haciendo arte terapia. Pero bueno, este ejercicio me ayudó a comprender y escuchar y conocer distintas partes mías, por eso te quiero contar. Esto comenzó con que yo quería hacer un diálogo con mi niña interna y quería escribirlo para tener un registro de mis ideas y lo que pasaba. Así es que empecé escribiendo como si fuera un guión de un libro. Escribí así mi nombre Tania y escribí lo que yo quería decirle. Y luego cerré los ojos, imaginé a mi yo ahí de pequeña y dejaba que esa niña me respondiera. Y también anotaba eso que ella me decía y le puse otro nombre. Esa niña le puse un nombre que mi mamá me decía cuando yo era niña. Entonces ahí estaba yo muy a gusto platicando con mi niña interna y de pronto surgió otra voz en mi cabeza. Una voz muy parecida a la de mi mamá, que me decía que lo que estaba haciendo era ridículo y que mejor me pusiera a guardar la ropa que estaba ahí. Y para mí esto fue como, espera, aquí hay algo raro, esta no es mi niña interior. Así es que le puse un nombre distinto, la mamá interna. Y apunté eso que me dijo también como parte del mismo diálogo, pero como si hubiera aparecido otro personaje ahí de la nada en la obra de teatro. Y lo que hice fue dejar que formara parte de la conversación. No me acuerdo la verdad de qué problema tenía yo que quería ver a la niña interna, pero
empezamos a platicar las tres. Ya sé que esto se escucha loco, pero sigue conmigo, se pone interesante. Entonces pues ya estaba yo ahí escuchando a la niña que hay en mí y a la madre que hay en mí, y de pronto apareció otra persona, otro personaje, otra voz. Bueno, era la misma voz, pues las tres yo las escucho igual, pero la niña dice cosas que diría un niño, la madre dice cosas que diría mi mamá, y esta tercera voz me decía cosas que no encajaban ni con la niña ni con la madre. Entonces dije, a ver, espérenme aquí, ¿qué está pasando? Y le pregunté a este nuevo personaje que apareció, ¿tú quién eres? Y me llegó una frase a la cabeza que decía, la bruja. Ándale pues, ahora estoy con la niña, la mamá y la bruja, tres mujeres platicando en mi cabeza, escuchando sus distintas opiniones, anotando todo y aparte mi yo observadora haciéndoles preguntas. Ahora, si ustedes han estudiado arquetipos, ya saben que estos son los tres arquetipos femeninos más básicos, que es la niña, la madre y la bruja. Y bueno, no me sorprende que son los que aparecieron primero, pero ese día yo tenía tiempo para hacer estas cosas. Así es que le seguí y acabé en un diálogo interno con 7 partes. O sea, yo, mi conciencia observadora y otras 6 partes internas. Y pues estuvo muy interesante porque lo que descubrí es que no se ponían de acuerdo para tomar una decisión. No había forma de ponerlas de acuerdo. Y además, algunas se caían mal entre ellas. Entonces, seguro les ha pasado que están pensando y dicen como, ay, esta parte de mí me cae mal, o me caigo mal cuando hago esto. Bueno, pues ahí estaba yo observando todo esto y dije, no puede ser. O sea, no puede ser que traiga yo este lío aquí en la cabeza, por eso ando como ando. Y entonces las organicé, dije, ¿saben qué? Aquí descubro el origen de este problema sí o sí, porque ya estamos todas aquí. Y somos 6 cabezas distintas, que claro que estaba todo en mi mente, pero desde 6 puntos de vista distintos, ¿ok? Entonces cada una me pasaba su perspectiva del problema y yo anotando, no inventes. Ese día resolví como 6 problemas distintos de jalón, nada más sentándome a escuchar lo que estos personajes en mi cabeza tenían para decirme. Y esto es algo común en realidad. Normalmente escuchamos esas diferentes voces en la cabeza, pero de forma más inconsciente. No siempre estamos apuntando, ni les ponemos nombre, ni estamos viendo qué representa cada voz de la que está en mi cabeza. Pero es un proceso natural de la mente. En la vida cotidiana pasa que en nuestro diálogo interno hay distintas partes de nosotros expresándose. Y si tú eres como yo, tal vez estás pensando, Tania, esto que dices de escuchar voces se escucha medio... no sé, ¿cómo te digo? Enfermo mental. Y un poquito, pero déjenme les cuento mis conclusiones al respecto. Porque sí, yo lo primero que pensé es, esto es esquizofrenia. O sea, yo he escuchado que la gente que escucha voces es esquizofrénica o trastorno de personalidad múltiple. Es una de esas dos. Y, o sea, sí, pero no. Sí hay trastornos basados en la función de fragmentación. Yo no he tenido un trastorno, aclaro, dejo muy claro, nunca ha sido un impedimento para mi vida el hacer mis aventuras psíquicas. Pero bueno, recordemos que cuando hay un trastorno es porque hay un desbalance. Y en la esquizofrenia pasa algo parecido, pero no hay una conciencia de que sean voces internas. Más bien se percibe como si fueran voces externas, como si hubiera alguien en el exterior que no puedo ver, pero sí escucho una voz distinta que no encaja con mi manera de pensar o mis distintas maneras de pensar, ¿ok? Algo así. Y en el trastorno de personalidad múltiple, que ya se llama de otra forma, tampoco es una voz, sino es una personalidad completa que de pronto hace switch y se cambia y hay una pérdida de memoria cuando hay necesidad de proteger al ego, a la personalidad. Pues esto es como resultado de algún trauma y no es tan común. Es mucho más complejo, no me quiero meter tanto a estos temas, solo les quería explicar más o menos así es como según yo se experimentan, según lo que he investigado por ahí. Pues que no siempre hablar con las voces en tu cabeza es esquizofrenia, dejemos de estigmatizar más a la población y así. Además, desde el punto de vista metafísico o ya de cuestiones más místicas, los trastornos no existen, son desbalances de la psique. Así es que regresemos al tema. La fragmentación es una función saludable
como todas, mientras no haya un exceso de ella y se pueda regular en los momentos en los que se necesita. Por momentos es importante fragmentar una porción de nosotros para poder atenderla, pero luego viene la reintegración de esas partes, es decir, la síntesis, análisis, síntesis, y ya, se van disolviendo esos personajes y pasan a formar parte de un yo más integrado, un yo más fuerte que sabe que tiene todas estas partes distintas dentro de sí. Otro ejemplo este sería el ideal de las cárceles. Supuestamente la idea era que cuando un miembro de la sociedad cae en delincuencia, pues en la cárcel se separa a ese miembro para atenderlo, para ver cuál es el problema, se divide de la sociedad para pues ver qué onda con su comportamiento y después readaptar al individuo a la sociedad, reintegrar. Pues más o menos esta es la idea del proceso interno. Cuando hay algún problema, lo que se fragmenta y se observa y se atiende, después puede pasar a la integración. Otro término junguiano famoso, la integración de opuestos. Aunque de esto se viene hablando desde tiempos antiguos, los alquimistas lo trataban en los tratados alquímicos. Hablaban de separar primero el plomo del oro, luego procesar la sustancia y finalmente reintegrarla de manera que su composición cambie y ya no es plomo mezclado con oro, se convierte en la piedra filosofal. Pero de este preciso proceso de integración hablaremos después. En mi ejercicio fue tardado, la verdad sí estuve con el diálogo unos 2-3 días, pero finalmente pudimos resolver las tensiones internas entre mis 6 personajes como personas que se escuchan mutuamente en un diálogo. Fue muy divertido, yo les recomiendo un montón este ejercicio. Uno le da rienda suelta a la imaginación, se distrae tantito de las preocupaciones del día a día y la verdad es divertido imaginar a estos personajes internos platicando en nuestro cerebro, además de muy útil para el autoconocimiento. Pero bueno, el punto al que quería llegar hoy con la fragmentación es que es de vital importancia para conocernos y resolver nuestras dudas existenciales. Y a veces pareciera contraintuitivo, o sea, como podríamos pensar que la fragmentación es algo malo porque se está rompiendo la mente, se está rompiendo la psique, se está rompiendo una estructura. Pero resulta que para poder crecer se tiene que romper esa estructura, se tiene que quebrantar, igual que nuestros músculos. Les digo que en la biología también vemos reflejados estos procesos de la psique. No es algo separado, es un conjunto con nuestro cuerpo. Cuando queremos que un músculo crezca, tenemos que romper un poquito las fibras musculares para que se regeneren y se creen más células y el músculo crezca. Y así pasa también en las sociedades, creo. Cuando una organización social ya no está funcionando, pues viene un quiebre organizacional o una guerra civil o un golpe de estado, como quieran llamarle. Y bueno, eso lleva a cambiar por completo la forma de gobierno, la forma de desarrollo y a tener resultados distintos. Evidentemente en nuestra sociedad pues no siempre se ve tan bien, tan favorecedor. A nivel personal creo que suele ser mucho más esperanzador el panorama, aunque depende de cada quien. Una cosa más. Esto es a lo que en metafísica y misticismo se le llama la ley del espejo. ¿Se acuerdan de los Tezcatlipocas? Espejos humeantes. Todo lo que percibimos, las otras personas, los personajes internos, como todos estos espejos que nosotros en los que nos fragmentamos, en los que nos reflejamos también en el exterior, nos muestran una parte de nosotros, pero no nos muestran nuestra totalidad. Por eso es un espejo humeante, es como un espejo cubierto con humo. Solo podemos ver una parte de nuestro reflejo. Y por eso necesitamos varios espejos, para ir armando las piezas de nuestra imagen como si fuéramos un rompecabezas. Entonces en nuestra familia vemos una parte reflejada, en nuestros amigos otra distinta, en nuestros colegas otra, y así, cuando vemos todas las partes, podemos empezar a juntarlas y a vernos como un todo, como un ser completo y complejo. Pero para conocer al todo, primero hay que voltear a ver a sus partes. Y un último tip de analogía que me gusta hacer. Cuando nos vemos en un espejo y vemos una mancha en el espejo, tenemos que aprender a distinguir si es que la mancha está en nuestra cara o en nosotros, o si la mancha está en el espejo. Por eso el humo del espejo humeante. Los mexicas estaban muy conscientes de que el espejo no nos muestra exactamente lo que somos, solo una imagen del todo que somos.
Espero que hayas disfrutado este episodio, perdón si estuvo muy abstracto, espero que eventualmente con los demás episodios se vaya aclarando la información. Y si no, ya sabes que siempre me puedes dejar algún comentario o mandar algún mensaje a mis redes sociales. En YouTube también puedes encontrar el podcast Cafeterapia México y en Instagram está bajo la cuenta de Raíz de Conciencia. Ahí también subo más cosas de vez en cuando de aprendizajes de la vida. Así es que si quieres nos vemos por allá y si no, nos escuchamos a la que sigue. Bye.